Debatir y analizar la realidad junto a nuestro invitado especial. Pipoca. Comienza Ojo al Charque. Ojo al Charque. Aquí en la radio Perla del Acre. En Música con K. En Música con K. ¿Cómo está, gentil audiencia? ¿Cómo está, Pipoca? Buenas tardes nuevamente. Empieza tu sector de Ojo al Charque. Buenas tardes a toda la ciudadanía, a toda la audiencia de Radio Perla del Acre. Una gran bendición de Dios para todos ustedes. Buen provecho, que ese almuerzo esté sabroso como me lo imagino. Muchas bendiciones a toda la familia, sobre todo a esa familia que está siempre unida, que está siempre alrededor de la mesa y viendo los valores, viendo las cosas que van a contribuir a nuestra sociedad. Hoy día estamos la segunda parte del programa La Generación Pedro Moreno, el que saca lo malo y pone lo bueno. Vamos a arrancar con nuestro versículo de hoy. Dice que es Proverbios 13, verso 1. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Y a propósito de disciplina, en las redes sociales, la repercusión del primer programa, había alguien que decía, hay que hacer una distinción muy seria de lo que es disciplina de lo que a lo que es castigo. Y bueno, hay mucha razón de ello, ya que hoy día vamos a hablar bastante de lo que es el código niña y adolescente. Hemos invitado hoy día al doctor Amílcar Beltrán, estamos esperando su llegada. Y claramente el código niña y adolescente hace algunas aclaraciones, ¿no?, sobre los tratos, sobre lo que es la conducta que se tiene que tener respecto a los niños, ¿no? Hay una definición de lo que es violencia exactamente. El artículo 147 del código niña dice lo siguiente: constituye violencia la acción u omisión por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. El párrafo 2 dice: la violencia será sancionada por la jueza o el juez penal cuando esté tipificada como delito por la ley penal. Párrafo 3 dice: las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la ley penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la jueza o juez público de la niñez y adolescencia conforme lo establecido en el presente código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Estamos viendo que a nivel de detalle el código es específico en qué es exactamente la violencia y qué es el maltrato al niño, niña y adolescencia. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿se le habrá quitado de esta forma la autoridad a los padres? La anterior defensora del pueblo, la licenciada Silvia Tejada, comentaba en las redes sociales, decía, no es necesario perder un derecho para tener respeto. Hay posiciones que son bien interesantes analizarlas con cuidado, porque, vuelvo a reiterar que este programa en ninguna forma, que quede bien claro este asunto, que este programa ni la radio en ninguna forma quiere hacer una apología al delito o fomentar o incentivar a la violencia. Simplemente ponemos en tela de debate para analizar a detalle la situación actual. El tema es que existen muchos casos de maltrato severo a niños que ni siquiera llegan a conocimiento de las instancias como la Defensoría de la Niñez, el juzgado o siquiera la policía. Pero sin embargo, hay otros casos que no son tanto de violencia o algunas veces son leves, pero sin embargo llegan a hacer un alboroto o hasta un escándalo que muchas personas pueden sacar provecho, incluso algunos servidores de la ley. Esto pasa muchas veces, como dice usted,
Se deberá, digo yo, a que los padres ya con temor a darles huasca, a pegarles por ahí más de la cuenta, seamos demandados. Entonces recurrimos a estos castigos que son: no vas a mirar tele, no vas a tener el celular, no vas a tener el tablet, que son castigos, digamos, leves, que los niños, tanto que se los repetimos, ya ni siquiera obedecen. O sea, se hace una costumbre seguir haciendo lo que están haciendo. Y esto dice aquí que como último recurso tenemos que usar el castigo. Simplemente cuando está haciendo algo malo hay que reprenderlo como debe ser, no tampoco ser extremista. Hay una forma, o al menos una opinión muy personal, Karina, y yo encuentro una forma muy radical del código en cuanto se refiere a la forma del maltrato, a la forma de la violencia, justamente. Porque, este programa trata de ser lo más directo posible. Yo voy a ser bastante directo. El problema es que a veces encontramos abogados que les encanta sacar el provecho de algunas situaciones, ¿no? Sí. Y una palabra que no está lo suficientemente clara en una ley, en un código o en un código penal, entonces ellos directamente lo transforman en un caos o en una tormenta que puede destruir la vida del que está siendo acusado o del que está siendo defendido. Entonces, me temo que a veces este código es utilizado para proteger menores delincuentes en caso, o para proteger organizaciones delincuenciales, o simplemente para favorecer en casos de divorcios. Por ejemplo, ya se ha visto mucho esto en casos de divorcios, para favorecer a uno de los lados que están litigando, que están en pleito, ¿no? Muchas veces se ha visto que usan a los niños para sacar provecho, para ver una pensión, para ver una división de bienes, para sacar un provecho monetario, sobre todo a costilla de los niños. Sí, tienes razón. Dice que aún así el castigo, o sea, el castigo en sí, cuando ya le prohibimos algo, debe ser el último recurso para evitar una determinada conducta. Como primer paso, es conveniente siempre mostrarle al niño lo que debe y lo que no debe hacer. De esta manera sabrá con anterioridad a qué atenerse y por qué no debe hacerlo. Hay padres que a veces también son extremistas, no hacen una cocina y ya lo llueven a golpes, y eso tampoco se aprueba, ¿no? Eso también no debería ser así. Le cuento que yo encuentro algunas contradicciones, y es aquí donde me hace falta el doctor Amílcar, que aún no ha llegado, pero justamente el artículo 148 del Código Niño y Niña Adolescente dice: derecho a ser protegidos y protegidas contra la violencia sexual. Pero en su párrafo 2, el inciso B dice lo siguiente. El párrafo 2 dice: son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas y niños adolescentes las siguientes. Y en el inciso B dice: explotación sexual que constituye la conducta tipificada en el Código Penal, consiste en cualquier forma de abuso o violencia sexual con la finalidad de obtener algún tipo de retribución. Pero el inciso C dice: sexualización precoz o hipersexualización que constituye la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de las vestimentas precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica. Ahora, yo digo, si vamos a analizar esto a la luz de un abogado malicioso que quiera ver un infierno en todo esto, vamos a decir que, ¿qué estamos diciendo? Que a los niños está prohibido que les estén haciendo bailar funky, por ejemplo, o que a las niñitas no las pueden poner un bikini o una ropa sensual, porque hoy día vemos mucho eso. Vemos incluso la otra vez yo estaba frente al edificio de lo que es el Kinder Víctor León Arrueta. Ahora no sé decir si era el Víctor León, porque funcionan dos unidades educativas ahí en el mismo edificio, uno en la mañana y la otra en la tarde. No recuerdo si era en la mañana o era en la tarde, pero en un acto cívico estaban sonando la música y era un funky. Era un funky en portugués donde tenía una letra bastante sexual.
No sé, no pude ver si los niños estaban bailando o qué, pero yo me pongo a pensar, en el caso de los cumpleaños que hoy día ya no son como antes. Antes el cumpleaños empezaba a las 4 de la tarde y a las 6 ya estaba terminando. Hoy día el cumpleaños empieza a las 6 de la tarde y termina a las 9, y los niños no quieren bailar, pégale a la piñata, ¿no? O sea, sí. no quieren bailar Mambrú se fue a la guerra, quieren bailar directamente funky. Y nosotros conocemos cómo es el tipo, la letra del funky, las posturas para bailar el funky. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Que este inciso se adecua a estos momentos? Por eso mismo, sin querer, nosotros como padres, como hermanos mayores, le vamos induciendo al niño una manera de ser. Todo el mundo lo hace, entonces así seamos, digamos, ¿no? También, volviendo al tema del castigo, hay que entender que el castigo debe ser empleado para mejorar la conducta del niño, no para que sea peor. A veces los castigos de los padres mediante la violencia física o verbal para el niño le hace crear un modelo de conducta agresiva. Si el niño vive rodeado de este modelo, estará adquiriendo el hábito de responder agresivamente a las situaciones conflictivas. Nosotros estamos en una generación hoy en día donde de una forma muy evidente y clara los menores ya no tienen el mismo respeto por los padres que se tenían anteriormente. Antes el padre daba una blanqueada de ojo y el niño ya entendía que estaba actuando de forma errada, o se aquietaba o ya sabía que algo le estaba por esperar. Ahora yo me pregunto, sacando todos los prejuicios y todos los exageros, ¿será que el código actual, que fue promulgado en el 2014, no nos ha hecho retroceder en cuanto a esa tradición de respeto del niño hacia el padre? Tanto que hoy día vemos muchos menores que no tienen la menor conciencia de respeto por el adulto, por el mayor, por el profesor, incluso por la autoridad policial. Sí, así es. Amigo, una pausa vamos a tener solo en este programa, ya volvemos. Yo te esperaba, dice la canción de Alejandra Guzmán, y la verdad que ahí también hay otro tema que necesita ser tocado. Hablamos de violencia contra los niños, pero ¿cuándo un niño es niño? ¿Solo después de que nace? Alejandra hablaba en su letra muy enamorada de la niña que estaba esperando en su vientre, pero hoy día tenemos incluso la polémica del proyecto del nuevo Código Penal que pretende despenalizar parte de algunos hechos que llevan al aborto. Bueno, pero hablemos al punto. Hemos constatado y sabemos nosotros como sociedad que existe el maltrato infantil y existen personas muy abusivas que están constantemente maltratando y torturando a niños. Pero sin embargo, estos casos específicos no llegan ni siquiera a una denuncia, no llegan ni siquiera a que el vecino le tire su grito a ese padre o a esa madre que está apaleando a su hijo y le diga, oiga, si usted no se modera lo voy a denunciar. Nosotros como sociedad creo que estamos pecando de cómplices al encubrir los casos reales de violencia. Sin embargo, los casos que son ya amañados, esos sí llegan a los estrados de justicia, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, donde hay un menor que está cometiendo un delito y su padre, como corrección, porque él cometió un delito, quiere darle su correctivo y ya hay otro maleante que lo usó, lo reclutó para que haga que cometa esta fechoría, y ya se hace orientar y sale a defensa del menor. Estamos viendo estos casos, están ocurriendo. Las verdaderas víctimas no están siendo amparadas por el código, pero ya los pequeños delincuentes, los que ya están empezando con la delincuencia de menor, ya están siendo amparados por un código que, a mi parecer, una posición muy particular, necesita ser analizado mejor y necesita ser tal vez mejorado o modificado.
le voy a contar, Karina, una experiencia. Una vez una persona del grupo La Voz Amazónica, manda un mensaje al grupo y dice: les cuento que aquí en el Parque Piñata hay un niño de aproximadamente 5 a 6 años que está pidiendo fichas, sale por ahí pidiendo monedas. Ya. Se le quiere invitar una hamburguesa, pero él no, él quiere monedas. Lo estuve observando, decía la persona, y resulta que hay otros adolescentes mayores que tienen aspecto bien sospechoso, que los mandan a pedir las fichas. Comencé a investigar un poco y resulta que ahí en el Parque Piñata se concentran algunas pandillas de menores que ya usan a estos niños de 5 o 6 años y los mandan a pedir plata. Entonces, ahí me fui allá a la Defensoría de la Niñez y hablaba de este tema, qué podíamos hacer, cómo podíamos actuar. Y me decían que justamente por el Código Niño-Niña es bastante complicado hacer esto, porque tiene que haber un operativo donde esté presente la policía, la Defensoría de la Niñez, ¿no? El defensor de derechos humanos, tienen que estar todos presentes. Y llegar a conciliar un operativo donde estén todos es difícil. Imagínense, requiere recursos, requiere coordinación. Entonces, y hasta eso, estos malhechores ya se enteraron que va a haber un operativo de alguna forma, y obviamente no van a poder ser sorprendidos en flagrancia. Entonces, ¿qué tenemos manos atadas para lo que sí deberíamos actuar? Sin embargo, para otras cosas el código es muy preciso. Severo, sí. ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mire, como usted dice, ¿no? Es triste ver que esta situación esté pasando y que no se pueda actuar porque hay mucha burocracia, hay que seguir los pasos, que aquí, que más acá. Pero también hay que ver, otra vez vuelvo al énfasis de los padres. Si los padres saben dónde están sus hijos, si bien hay muchas madres, muchos padres que trabajan hasta altas horas de la noche y no tienen ni idea dónde están sus hijos, pero la culpa viene desde la casa. El problema viene de nosotros, de los padres, porque si no sabemos criar, no tenemos autoridad, entonces ¿qué estamos criando? Puro maleantes, o sea que van a hacer lo que se les da la gana. Si a los padres no obedecen, mucho menos a las demás personas. Hay muchos registros y incluso en la Defensoría de la Niñez, el año pasado que fui a charlar con ellos, sabían de algunos casos, pero era difícil poder actuar. Decían, hay casos donde los padres simplemente se mandan a jalar a la castaña, se mandan a jalar a la castaña, están 2 o 3 meses por allá, o un mes, y basta una semana, no es necesario mucho tiempo. Una semana están por allá por el monte y los dejan a los chicos solos. Los dejan los chicos solos. Les compran víveres como para una semana o si le comprarán también, y entonces los dejan a su cuenta. Y me contaban que sabían de casos donde el mayorcito, el que estaba a cargo del menor, ya se andaba juntando con pandillas, ya andaba consumiendo drogas, pero el mismo sistema es complicado poder llegar a actuar oportunamente en estos casos. Por ejemplo, hablaba con algunos policías y me decían, ¿qué hacemos si encontramos a un menor de edad en flagrancia cometiendo delitos o drogándose? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que reportar primeramente, tiene que coordinar con el niño o niña adolescencia, ¿no? Entonces tiene que estar presente su derecho para que vean que se garantiza sus derechos. Ellos no pueden de oficio coger y directamente actuar así nomás. Cuando hacen el operativo Mochila, por ejemplo, cuando hay ciertos operativos en los colegios, es coordinado, tiene que estar todas las entidades involucradas. Entonces, a mi parecer, creo que el Código Niño-Niña, así como protege al niño o sobreprotege tal vez, también ata de manos a los que tienen que actuar para que las cosas vayan mejorando. Sí, eso también, porque las cosas hay que hacerlas inmediatamente, no en el momento, no esperar a que pase, porque así ya se enfríe y no se le da la importancia que realmente merece, ¿no? Y donde no está la presencia de la Defensoría de la Niñez o de Derechos Humanos o la misma policía, ¿qué pasa? Hemos sabido, yo he sabido de buena fuente que en el área rural hay muchas familias que esperan la zafra de la castaña para poder
empujársela a la niña, a la hija que ya tiene 14 años, 13 años, a algún zafrero que vean que tiene plata y puede, qué sé yo, por último ayudar a la familia. Y como que se le empujan a la niña para ver si ya se la llevan y se la hacen su mujer o por último la asumen, ¿no? Qué horror. Entonces, ¿por qué? Pues la familia quiere beneficiarse de la plata que puede llevar ese zafrero y puede darle una vida mejor a la familia. Entonces, esto está ocurriendo. Incluso hay casos en algunas comunidades que niñas son violadas. Toda la comunidad sabe quién fue, pero no pasa más del chisme de la comunidad. Ah, fulano fue que la violó, ¿no? A veces la menor que llega a quedar embarazada, incluso hubo casos de muerte, ¿no? Pero no se actúa con el rigor que tiene el código. La verdad que es triste, ¿no? Y lamentablemente es como una cadena, todo jala a otra cosa, ¿no? A veces muchas familias no pueden hacerse cargo de sus hijos, pero sin embargo, bueno, este ya es otro tema en realidad, pero sin embargo siguen teniendo hijos y hijos y hijos y un cuarto viven 5 o 6 personas, una cosa lleva a otra, luego ya no hay cómo sostenerlos, luego los envían a las calles y bueno, cada quien busca su comodidad y eso también es otro problema social, es otro problema que también tiene la culpa pues la cabeza de la familia, ¿no? En cierta parte, bueno, los padres. Definitivamente necesitamos arreglar muchas cosas porque es una estadística absurda, ¿no? Quien más plata tiene menos hijos. Y quien menos plata tiene Sí. parece que tiene más ¿Ves? hijos, Para ¿no? que O sea, vea. parece que invierten en hijos, no entiendo esa parte, porque quien tiene condiciones de tener una vida, educar hijos, darle comodidad, darle educación, darle salud, tiene 2, 3 hijos. Y ya una familia que tiene escasos recursos, Humilde, ni siquiera casa sí. propia tiene, viven en un espacio muy pequeño, tiene en una casa a veces hay 8 hijos. Sí, eso es verdad. ¿Por qué razón? O sea, ¿dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que está realmente andando mal? Y eso también es un otro problema serio de resolver. Y otro problema, también yéndonos un poquito más el tema, que el problema que tenemos los padres es que porque creemos que los hijitos más grandes, ya son más jovencitos, tienen derecho de criar a los hermanos menores porque nosotros tenemos que trabajar, ¿no? ¿Dónde está el derecho ahí del niño? ¿Dónde está la infancia que el niño tiene que tener? El niño tiene que dejar de jugar, tiene que dejar de hacer sus actividades porque tiene que estar cuidando al hermano. Esa es una ideología tonta que tenemos nosotros muchas veces y bueno, que acarrea también sus consecuencias, ¿no? Ya el niño adopta una psicología de paternidad, el pobre ya no puede hacer nada porque tiene que estar atrás el hermanito menor y viene otro, y viene otro, y viene otro. Y es así triste la realidad que muchas veces nosotros mismos creamos en nuestra sociedad. Hay una máquina atropelladora que que es implacable y se llama el reloj. El reloj avanza y no vuelve atrás nunca. Entonces, se nos acaba el tiempo y definitivamente hay mucho que hablar sobre este tema. Hemos tratado en estos 2 programas de tocar lo máximo posible y al punto. Sabemos que esta es mucha tela para cortar, pero creo que hemos hecho lo suficiente como para dejar en tela de análisis lo que es el código niño, niña, adolescente y los problemas sociales que tenemos con nuestros menores. Esperamos que hayamos llegado a la conciencia de muchos padres para que analicemos nuestro comportamiento, para que analicemos nuestro actuar, porque yo soy un convencido que el inicio de la solución está en el actuar de nosotros como padres. No para que descarguemos ira con los hijos, sino para que nos analicemos como personas, cómo estamos actuando, cómo estamos siendo con nuestros hijos y qué ejemplo le estamos dando. Yo quiero agradecer infinitamente el que ustedes nos permitan llegar a sus hogares a través de las ondas de la radio. Gracias, Karina, por el espacio. Y yo estoy pensando que el próximo programa se va a llamar Por la Plata Baila el Mono. Vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de salud, vamos a hablar qué de verdad tiene, que es distinta la vida para quien tiene plata y puede pagar su justicia, puede costear su salud, que de la persona que debería estar bajo la misma ley, que es la misma ley para todos supuestamente, pero sí no tiene los recursos como para hacer prevalecer sus derechos. Por la Plata Baila el Mono. La próxima semana, este próximo miércoles, vamos a tener de repente invitados, si es posible, pero vamos a tener información, vamos a tener datos responsables. Gracias por el tiempo, gracias por la atención. Bien,
Muchas gracias a usted, Pipoca, por acompañarnos igual. Y bien, para terminar, padres, ¿no? Hay que controlarse para poder controlar al niño. Si usted no quiere que su hijo pare gritando y sea un niño agresivo, entonces el ejemplo viene de usted. Predique con el ejemplo para corregir la conducta de sus niños. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos encontramos el día miércoles con ese tema que va a estar también caliente, ¿no? Un tema muy interesante. Perla del Acre.